Hola, ¿qué tal? Saludos. ¿Cómo están? Bueno, ya se acerca Navidad, así que voy a compartir unos cuentos de Navidad. Este cuento se titula La nieve de Navidad, de Joe Lawrence Wheeler. Dice así: ¿Cómo nace una historia? No lo sé. Simplemente nos llega. Una noche muy fría de diciembre de 1989, cuando acababa de entregar las calificaciones a los alumnos de mi clase de composición, surgió en mí el deseo de escribir mi propio relato de Navidad. Malentendidos, todos los matrimonios están llenos de ellos. Pero, ¿qué sucede cuando permitimos que aumenten sin medida? Todos sabemos la respuesta: otro divorcio. Mientras contemplaba la nieve y el hielo sobre el río y escuchaba el soplo del viento helado que asolaba los árboles, nació la historia de un gran amor destruido por una discusión. Envié copias a mis amigos. Tantos me contestaron agradeciéndome y animándome a imprimirla, que el incidente fue el catalizador gracias al cual surgió esta colección. Juan, Katy y Julia. De pronto quedaron solo dos. Tres puertas había cerrado con violencia ante ella: la del dormitorio, la del frente y la del auto. ¿Cómo había comenzado todo? Realmente él no podía decirlo. Solo fue uno de esos malentendidos que se convierten en pleitos. En asunto de minutos, había destruido una relación que había tomado años construir. Su lengua, sin control, parecía tener propia vida, divorciada de su mente acusadora y de su corazón distanciado. Catalina, todo ha sido un gran error. Tú y yo. He tratado y he tratado. Los cielos saben cuánto he tratado, pero sin resultado. Tú no eres la persona adecuada para mí, ni yo soy para ti. Juan, no me interrumpas. Es la verdad. Todo ha terminado. Lo que creíamos que era amor no lo era. Simplemente no existía. No hay razón de prolongar algo muerto. Pero no te preocupes. Me aseguraré de que no sufras financieramente. Seguiré haciendo los pagos de la casa. Y puedes quedarte con el dinero que hay en las cuentas de cheques y de ahorros. Y también te enviaré dinero para mantener a Julia. Juan, por poco recapacita al ver la mirada de angustia en los ojos azules de Catalina, la sorpresa y las lágrimas, pero su orgullo estaba en juego. Ignorando la mirada suplicante y lastimada de su esposa, partió dando esos tres portazos. 3 semanas más tarde, se encontraba paseándose en un cuarto solitario de un motel, a 5.000 kilómetros de su hogar. ¿Hogar? No tenía hogar, solamente su trabajo, muy bueno por cierto, y su Mercedes. Eso era todo. Incapaz de enfrentar su mente acusadora, prendió el televisor, pero no le ayudó mucho. Pasaban avisos o programas de Navidad en todos los canales. Uno de los anuncios mostró a una niñita rubia que le recordaba mucho a Julia. Recordaba los grandes ojos de Julia que con tanto gozo anticipaban la Navidad, los regalos bajo el árbol que repetidamente tomaba entre sus manos y los evaluaba por su peso, tamaño y sonido, y la delicadeza con que los desenvolvía y los volvía a envolver.
Le resultaba difícil regañarla por ello. ¿Por qué? ¿No hacía lo mismo Catalina a escondidas? Parecía que Catalina era constitucionalmente incapaz de esperar hasta Navidad para descubrir lo que se escondía dentro de los paquetes que llevaban su nombre. De modo que Julia sufría, naturalmente, del mismo mal. De nuevo cambió de canal. Otro programa especial de Navidad. Tenía que ser Perry Como. El especial de Navidad hablaba de la actuación de despedida de Perry, que había sido muchos años atrás. De hecho, Catalina y él le habían visto durante la época navideña el año cuando nació Julia. Perry ya no cantaba igual que antes, pero sus medios tonos todavía lo respaldaban. «Oh no, que no cante, estaré en casa en la Navidad. Puedes contar conmigo». En las alas de la voz de Perry se transportó al pasado hasta su niñez. ¿Sería su séptima Navidad o su octava? La octava, porque ese había sido el año cuando sus padres lo sorprendieron con esa preciosa gatita persa gris a la cual llamó Samantha. Samantha vivió mucho tiempo, de hecho 15 años. Era difícil imaginarse la vida sin esa bolita lanuda que ronroneaba echada a sus pies todas las noches, hasta cuando salió de casa para estudiar en la universidad. Y aún entonces, siempre que volvía a casa, cada noche, como el reloj, segundos después que apagaba la luz y se acostaba, sentía la suave vibración que causaba el aterrizaje de las 4 patitas. Luego escuchaba un fuerte ronroneo y sentía la presencia de una cabecita bigotuda que lo buscaba para que la rascara. Torrentes recuerdos vinieron a su mente ahora. Cómo disfrutaba la Navidad en casa. Siempre había estado a cargo de decorar el árbol de Navidad. Un árbol que tenía que cortar él mismo. Un árbol verdadero, nunca uno artificial. La fragancia de un árbol real, lo pegajoso de la resina, hasta la caída de las agujas, todo venía a su memoria. ¡Qué extraño! Cómo medía los años por navidades específicas. La Navidad de los discos rotos de fonógrafo, con su ahora legendario cobertizo por, Mary Sandox. Sí, Mary Sandox lo había escrito. Como todos se reían y a ratos lloraban al escuchar el cuento fronterizo de Nebraska. La palabra cobertizo había llegado a ser parte del vocabulario de los recuerdos familiares. Y como siempre, los 4 abuelos estaban allí y numerosas tías y tíos, primos y amigos de la familia. Luego, la Navidad, cuando papá por primera vez leyó todo el villancico de Navidad de Dickens. Le parecía que nunca iba a terminar, pero como cosa extraña, después de esa lectura, la historia de Scrooge y la familia Cratchit le parecía más corta cada vez que se leía. Y las adaptaciones al teatro y al cine de esas historias reforzaban más el impacto del relato original. ¿Y cómo podría olvidar la primera vez que escuchó El otro rey mago de Henry Van Dyke? Al igual que el relato de Dickens, normalmente se requerían varias noches para leerlo. Esa conmovedora conclusión, donde el moribundo Artaban, bajo la sombra extendida del Gólgota, por fin encuentra a su rey, nunca dejaba de humedecer sus ojos con lágrimas. Ya basta, Juan. Tienes que dejar todo eso atrás. Navidad, ¿qué es eso? Simplemente un proceso anual de ventas en los centros comerciales. Por eso es que la primera venta especial de Navidad ahora la hacen un día después del feriado de la Independencia. Pero no bastaba, no pudo convencerse de que la Navidad significaba
nada más que eso. Por el contrario, su mente abrió la puerta y comenzó a recordar la escena que se había suscitado en la cocina de sus padres 3 semanas atrás. No fue nada fácil, al contrario, explicarles lo relativo a la separación y el divorcio que estaba pendiente fue tal vez lo más difícil que jamás hubiera hecho. Y les había rogado que lo excusaran por no pasar la Navidad con ellos, bajo el pretexto de que una reunión de negocios en el este de los Estados Unidos se lo impediría. Su madre se echó a llorar cuando oyó la noticia de que el matrimonio se había deshecho, porque Catalina se había ganado su corazón, llenando el vacío de la hija que siempre anhelaron desde esa primera Navidad, cuando la llevó a casa desde la universidad. Catalina lo había absorbido todo, el calor y fragancia del arbolito de verdad, la escena del nacimiento labrada rústicamente en madera. Juan la había hecho cuando tenía 12 años. Las luces exteriores de Navidad, las decoraciones navideñas, la música tocada en estereofónico y cantada alrededor del piano, las historias de Navidad que se leían durante la semana, los juegos y bromas, y la risa permanente, el juego loco de los camaradas, que era más divertido que el intercambio anual de regalos, la mesa rebosante de comida deliciosa día tras día, juegos de mesa como Monopolio, damas chinas, dominó, anagramas, la fogata en la chimenea todas las noches, recordar al niño Jesús y el calor y el amor que permeaban todos los rincones de su modesto hogar. Cuando le había propuesto matrimonio en una Nochebuena y se había disculpado por la sencillez del hogar, comparándolo con la mansión del condado de Marin, donde ella había crecido, sus ojos habían fulgurado y lo había hecho callar colocando sus dedos sobre sus labios. «Nunca pidas disculpa por tu hogar, Juan», exclamó. «Aquí hay amor, y está Cristo acá, tu padre y tu madre, no solo mi solitario y amargado padre en una mansión. Esta es la clase de hogar que yo he deseado toda mi vida». Luego sus ojos, reflejando la luz de la chimenea, se habían suavizado y emanado un amor tan puro y sin reservas, que al encerrar en sus brazos aquello que una vez había parecido virtualmente inalcanzable, le había parecido que el tiempo se detenía. «Esto tiene que parar», se reprendió a sí mismo. «No puedo echar atrás». Saliendo del cuarto, caminó por el pasillo, bajó las escaleras y salió a la ciudad. Las calles estaban llenas de gente. Era el 23 de diciembre y todos tenían un solo objetivo: comprar los regalos de última hora. Pasó frente a 2 recolectores del Ejército de Salvación y le entregó $5 a cada uno. La felicidad y el buen humor de la temporada lo rodeaban. Desconocidos le deseaban feliz Navidad. Los villancicos navideños resonaban casi en cada negocio. Un grupo de gente frente a la vitrina más grande de Macy's le llamó la atención. Se abrió paso lo más que pudo para ver lo que todos miraban. Era un arreglo de fantasía con cientos de ositos de felpa que usaban varios disfraces. Julia se había enamorado de ellos la primera vez que los viera, antes que llegaran a ser el atractivo de la temporada. Y él planeaba sorprenderla la mañana de Navidad, trayéndole uno a la mesa a la hora del desayuno en vez de ponerlo debajo del arbolito de Navidad. Bueno, quizá Catalina se acuerde de comprarlo, lo cual él dudaba, si es que siquiera tenía deseos de celebrar la Navidad. Siguió caminando, pero parecía sentir una fuerza invisible
que lo regresaba a la tienda. 2 horas más tarde, sin poder resistir más, volvió y compró uno de los 3 ositos que quedaban en existencia. Hasta la ventana había sido vaciada. Poco después regresó al motel. Movió la cabeza, perplejo, sin comprender la razón por la cual lo había comprado, pues se encontraba a un continente de distancia de Julia y mañana era Nochebuena. Después de haber guardado el osito en su cuarto, volvió a la calle. Esta vez caminó fuera del distrito central. Llegó a una gran iglesia blanca al estilo de las de Nueva Inglaterra. Las puertas del frente estaban abiertas y flotando en el aire nocturno se escuchaban las notas del Ave María. Se detuvo extasiado, luego subió las gradas hacia la iglesia. Allí, al final de los pasillos iluminados con velas, se veía una escena viva de la Navidad. A un lado, una hermosa joven de cabello oscuro, con los ojos iluminados con la ilusión del momento, entonaba el mismo canto que Catalina había entonado cuando por primera vez la escuchara cantar. La joven exhibía la misma intensidad, la misma sinceridad y olvido de sí misma. Cuando el canto alcanzó los últimos compases y la voz cristalina de la cantante parecía mezclarse con la de los ángeles celestiales, sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Cuando la última nota se desvaneció en el infinito, vino un silencio profundo y luego estalló una tormenta de aplausos. Juan cerró los ojos conmovido, pero a la vez atormentado por lo que acababa de experimentar, por lo que la cantante le recordaba y por el significado del amor y sacrificio de esa madre de 2000 años atrás. Salió del santuario y se encaminó calle abajo, kilómetro tras kilómetro, hasta haber dejado atrás la zona residencial. Continuó caminando, no se detuvo hasta que las luces de la ciudad se apagaron tanto que ya no le impedían ver las estrellas. Al mirar hacia el cielo gélido de diciembre, por primera vez en 3 semanas traumáticas, se escudriñó a sí mismo. Y no le gustó lo que vio. Grabadas para siempre en las profundidades de su memoria, se hallaban las terribles palabras que había dicho a la mujer que le había entregado su vida. ¿Cómo pudo ser tan cruel, aunque ya no la amara? Eso lo hizo enfadar el resto de su vida. La pregunta, la respuesta y lo que haría, de una forma u otra, afectaría dramáticamente a cada miembro de su familia inmediata, desde ahora hasta el día en que cesaran de existir. ¿Cuál sería su respuesta? Estaba nevando. Por primera vez en 10 años, declaró el locutor. Habrá nieve en Navidad. Los limpiaparabrisas llevaban el ritmo con Bing Crosby, quien resucita en diciembre solo para cantar Sueño con una blanca Navidad. El nudo en su garganta era casi más de lo que podía soportar. ¿Sería esta una Navidad igual a las que conocí? ¿Podría ella recibirlo de nuevo? ¿Consideraría siquiera la posibilidad? Aunque estaba tan cansado por haber pasado despierto toda la noche y por la búsqueda frenética de espacio en las aerolíneas, se sentía demasiado tenso como para sentir sueño. El viaje había sido muy ruidoso y el llanto de un bebé enfermo en un asiento detrás del suyo se había encargado de mantenerlo despierto todo el camino. Había alquilado un auto y ahora su corazón le palpitaba más fuerte con cada kilómetro que pasaba. Ahora que había desechado lo más precioso de su vida, su esposa y su hija, ni siquiera tenía un hogar. Tardíamente se había dado cuenta que sin ellas los cielos en su vida perderían su azul. Qué raro que su mente hubiera combinado el gris de sus cielos personales
con el color gris aserrado de la mirada de Katy cuando le mencionó el divorcio. El azul de ambos era ahora tan plateado y frío como el hielo y la nieve que adornan los árboles que pasaban por el camino. La carretera estaba cada vez más resbalosa por el hielo y en varias ocasiones se escapó de tener un accidente. Ocasionalmente un vehículo giraba descontrolado frente a él, pero de alguna manera se libró de chocar. Por fin, los límites de la ciudad. Casi no podía sujetar su agitado corazón que procuraba escaparse de su pecho. No se acordaba que el camino hacia su casa fuera tan largo. Por fin dobló la última esquina. Todo oscuro. No había luces, no estaba el auto. Trató de controlar el pánico mientras llegaba patinando frente a su garaje. Salía del auto y corría hacia la puerta trasera. Luchando contra el viento helado y la nieve, adentro todo parecía normal. Nada indicaba que Katy y Julia hubieran salido en un largo viaje. Tal vez estaban en casa de sus padres. Volvió con rapidez a su auto y manejó velozmente para salir del pueblo, con la esperanza de encontrarlas en casa de sus padres. No confiaría su destino a una llamada telefónica. Una hora después vio la alegre iluminación en el hogar de sus padres. Por la ventana del frente podía ver las luces multicolores del árbol de Navidad. Y allí delante estaba el automóvil de su esposa. Pasó de largo, luego dio vuelta en un callejón con las luces apagadas mientras se acercaba de nuevo a la casa. Su corazón ahora parecía latir a martillazos dentro de su pecho. Se sacudió la ropa y los zapatos y muy despacito abrió la puerta de atrás y caminó por el pasillo oscuro. Escuchó la voz de una niña que cantaba. Se detuvo en la esquina de la antesala. Las lámparas de gas, como siempre, le prestaban al ambiente una serenidad ensoñadora. Sus padres, sentados en el sofá, escuchaban absortos cómo su nieta cantaba suavemente, arrodillada al lado del establo del nacimiento. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Rodeaba a la niña una atmósfera de etérea belleza, perdida como se encontraba en el mundo de Belén. Oh, Dios, oró, guárdala del mal, del dolor, de crecer muy pronto. Luego, como una espada en su pecho, lo traspasó la convicción de que él, su propio padre, era quien le había desamparado. Le había negado la protección que los niños necesitan tan desesperadamente para retener sus ilusiones, esa confianza infantil sin la que ninguno de nosotros llegaremos al cielo. La dulce, pero ligeramente temblorosa voz continuó casi como un susurro cantando. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Su corazón se desgarraba mientras observaba cada pulgada de esa florecita del amor que él y Katy habían plantado. ¿Qué poco costaría destruir ese frágil capullito? Se preguntaba lo que le habrían dicho a su hija. ¿Lo amaría todavía? ¿Volvería a confiar en él completamente? Al terminar el precioso himno de Schubert, Julia se dejó caer al nivel de las figuras del nacimiento y con la cabeza hundida entre sus codos, fijó la mirada en otros tiempos. Juan volvió ahora la vista hacia una versión mayor de Julia. Katy se apoyaba en el marco de la ventana. Llevaba una bata rosada que la luz vacilante de la leña que ardía en la chimenea revelaba una belleza de rostro y figura, pero su expresión mostraba una desolación total que Juan jamás había visto. En todos los años que siguieron, esa imagen de sufrimiento permaneció indeleble en su memoria, jamás pudo olvidarla. Cuán cansada y abatida se veía. Una lágrima rodaba por esa mejilla que tanto le había gustado besar. Oh, cuánto la amaba.
No pudo soportar más la demora. Silenciosamente se acercó a ella. ¿Sería demasiado tarde? De pronto, ella sintió su presencia y desprendió la vista de la nieve que caía para mirarlo a él. Demoró el momento de la verdad, evitando al principio que sus miradas se encontraran. Luego, muy despacio, levantó sus ojos heridos y lo miró en busca de una respuesta. Qué alivio le envolvió al ver cómo los de ella se ensanchaban, inundados por la marea de amor que llenó rugiente el abismo de 2 metros de largo que los separaba. De hecho, fue tal su emoción que ninguno pudo jamás recordar cómo cruzaron esa distancia, solo que, a través de sus lágrimas, él repetía una y otra vez, mientras la estrechaba entre sus brazos: oh Katy, perdóname. Katy, te amo tanto. Y ahora había 3 siluetas en la ventana, sin contar el osito de felpa cubierto de nieve, que olvidándose del resto del mundo, se encontraban absortos en su propio cielo recobrado. Afuera, la nieve de Nochebuena no dejaba de caer. Y bueno, con esto llego al final de este cuento de Navidad. Si te gustó, suscríbete, dale me gusta, compártelo. De igual manera puedes apoyar al canal en el enlace en la descripción. Sin nada más que decir, me despido. Hasta una próxima oportunidad.